Mi nombre es Agustín Ibáñez, yo soy director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional de la Fundación INECO, CONICET y Favaloro en Argentina. Soy profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Mi área de especialización tiene que ver con la neurociencia cognitiva, afectiva y social y particularmente su aplicación en la comprensión de las enfermedades neurodegenerativas y la demencia. Mi nombre es Marcio Soto, soy director del Centro de Investigación en Psicología del Departamento de Psicología de la Universidad Católica San Pablo. Soy psicólogo y mi especialidad es en neurociencia cognitiva. Hola Marcio, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, Agustín. Queríamos conversar un poco sobre cómo está la investigación en demencia en Latinoamérica en general. ¿Qué perspectivas tenemos ahí? Es una especie de tsunami tremendo en el cual no estamos preparados. Latinoamérica particularmente tiene una de las peores prevalencias de la demencia en el mundo junto con África, y en los próximos 20, 30 años la demencia se va a cuatriplicar y vamos a estar en la cima de la prevalencia. Eso quiere decir que vamos a tener una cantidad tremendamente grande de pacientes con demencia en los cuales el Estado no está listo para tratarlos, los profesionales de salud no están listos para detectarlos, los investigadores no están listos para entender los aspectos específicos de la demencia en cada una de sus regiones, digamos. Entonces, si vos pensás la demencia combinando los costos directos e indirectos, genera mucho más costos de salud que el cáncer, por ejemplo, casi cualquier otra patología. Es un problema tremendamente difícil de resolver. Y ahora cuando miramos, hacemos zoom en Latinoamérica, tenemos un gran desafío. Tenemos problemas en comunes. Una alta diferencia en la calidad de la salud entre las clínicas públicas y privadas, una pésima o mala capacidad para detectar la demencia en la atención primaria de salud en etapas tempranas, un montón de factores de riesgos como son el alcoholismo, el consumo del tabaco, la mala dieta, el estrés, la falta de sueño, los contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, para peor, tenemos muy mala genética. En Latinoamérica tenemos las poblaciones más grandes genéticas, por ejemplo, de Alzheimer, de Parkinson, de ataxia, de Huntington, de CADASIL, que son subtipos de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y después tenemos un montón de estigmas, que si tu papá o tu abuelito tiene demencia, no querés hablarlo, no querés hacer nada porque básicamente la demencia destruye tu propia identidad, la persona que fuiste, entonces genera un tremendo estigma que estamos lejos todavía como sociedad en Latinoamérica de poder afrontar. Y además se asocia el tema de que en Latinoamérica todavía el contexto familiar marca un poco el desarrollo de la gente, entonces por lo tanto si un adulto mayor empieza a tener problemas, entienden que es parte de lo normal y la familia está ahí para apoyarlo. Exactamente. De hecho, un gran problema que tenemos en Latinoamérica es que como el sistema de salud no se puede hacer cargo, termina la familia haciéndose cargo y esto genera problemas laborales, problemas económicos, la sobrecarga económica es tremenda, el estrés es tremendo. Entonces un problema no es un paciente, es un problema de la familia. Y a nivel de investigación, entiendo que ahora el tema de los biomarcadores están tomando un impacto tremendo para entender la enfermedad, sobre todo para prevención, porque se entiende que estos empiezan 15, 20 años atrás. En Latinoamérica, a nivel de biomarcadores, entendiendo que muchos de ellos son muy caros, ¿qué se está haciendo en investigación en Latinoamérica, en los centros de referencia que tú conoces muy bien? Sí, es una excelente pregunta. Bueno, tal cual como vos decís, no podemos curar la enfermedad, podemos detectarla tempranamente y prevenir un montón de años de deterioro, y eso en términos de dinero y en términos de costo emocional es tremendo, digamos. Los biomarkers que se han desarrollado en los centros mundiales de punta son, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, que permite detectar proteínas, por ejemplo, o cambios metabólicos en el cerebro. Son tremendamente caros. El 70, 80, tal vez 90% de la población en Latinoamérica no va a tener acceso a ellos. Los métodos de electroencefalografía de alta densidad que vos estás empezando a desarrollar, primero con baja densidad y después a futuro con alta densidad, son muy promisorios porque permiten detectar cambios muy sutiles en el cerebro y pueden ser escalables a bajo costo, ¿no? Esta es una de las grandes promesas que estamos desarrollando a nivel regional y que tenemos el gusto de empezar aquí a trabajar en Perú. Perfecto. Y
En esa línea, cuán importante es trabajar en esta multidisciplinaridad, ¿no? Porque nosotros, formados como psicólogos, desde la medicina de neurología, la ingeniería, muchísimo en estos últimos años, ¿cómo es que todas estas áreas, todas estas ciencias confluyen para tener una imagen mucho más completa y que nos sirva para, por ejemplo, tener factores pronósticos de la demencia? ¿Cómo va todo ese tema? Tenemos que aprender a desarrollar enfoques interdisciplinarios, dado que ningún nivel de descripción alcanza. Por ejemplo, si vos sos un biólogo molecular y a la demencia la podés entender en términos de proteínas, pero sucede que una misma proteína genera un tipo de demencia muy diferente. Si solo querés entender la cognición y no entendés la atrofia cerebral, vas a tener un problema. Si solo querés entender la dinámica cerebral, pero no entendés, por ejemplo, el impacto cultural, sociocultural, que tiene en la manifestación de la demencia, no vas a poder entender el fenómeno. Por ende, es esencial, fundamental, tener un enfoque interdisciplinario. Por otro lado, Agustín, si bien es cierto hay muchos factores de riesgo que incluyen el nivel educativo en Latinoamérica, ¿existen algunos factores protectores contra el envejecimiento patológico? Totalmente, totalmente. Básicamente, si vos dormís bien, comes bien, si haces ejercicio, si no tomas muchos niveles de alcohol, si no fumás, si no te exponés a contaminantes, ¿no es cierto?, vas a tener menos riesgo. Hay que entender que estos son fenómenos epidemiológicos, que a lo mejor una persona se cuida de todo eso y tiene un gen que va a causar la enfermedad y vas a desarrollar la enfermedad. En Latinoamérica, además de todas las cosas maravillosas que tiene una tremenda desigualdad. Los factores de riesgo impactan selectivamente en las poblaciones vulnerables o en las poblaciones que están más amenazadas. En ese sentido, las poblaciones que tienen niveles de pobreza elevados, aparentemente, por los estudios muy preliminares, las poblaciones indígenas parecían tener factores protectivos genéticos respecto a la demencia, pero no lo sabemos. Tenemos que estudiar mucho más. Cómo interacciona la genética con la cognición y la cultura prácticamente es totalmente desconocido. Hay que pensar que todo lo que sabemos de la demencia viene del primer mundo, de los países desarrollados. Pero la demencia es un fenómeno global que tiene manifestaciones particularmente devastantes en Latinoamérica y en el sur del planeta, ¿no? Creo que algunos de los proyectos que estamos desarrollando apuntan a poder mirar este interjuego, ¿no? La vulnerabilidad genética. Latinoamérica es una población de lo que se llama de admixture. Toda la sangre, decimos en el Perú. Exactamente, bueno, toda la sangre que viene de Europa, que tiene población indígena y además un poquito población africana. Estas combinaciones generan riesgos genéticos que no son conocidos, son totalmente desconocidos. Hay casos excepcionales como en Colombia, donde se descubrió la población más grande del mundo con Alzheimer familiar, con una inversión de más de 100 millones de dólares para entender y desarrollar clinical trials. Nuestros estudios están tratando de mirar a las dos patas, la pata más genética, pero también la pata de determinantes sociales de la enfermedad. Creo que es tremendamente innovador y creo que es crucial para Latinoamérica. ¿Qué recomendaciones podríamos dar, por ejemplo, a los entes sociosanitarios, no solo peruanos, sino latinoamericanos? Y luego, finalmente, con la familia, ¿no? Porque más allá de esos determinantes culturales, creemos que a veces tiene que ver con un nivel educativo y otros más, no un entendimiento de que ciertos problemas que suceden cuando uno es mayor pueden ser un problema patológico y ellos lo asumen como que no es así. Entonces, ¿qué recomendaciones de esos dos niveles tú crees que podríamos dar? A nivel macro, primero que nada, recordar que la demencia y el envejecimiento patológico es un fenómeno mundial, que existen múltiples organizaciones, desde la investigación a la clínica, que quieren desarrollar una mirada global de la demencia, que quieren entender la diversidad. Pero luego, en un inmediato nivel, es awareness, conciencia. En la medida que no rompamos con los estereotipos, no desarrollemos conciencia, no hagamos de la demencia un fenómeno que tiene que dejar de ser un estigma y tiene que ser algo de lo cual podemos hablar, de lo cual podemos conectarnos, podemos generar actividades y socialización acerca de ello, nunca va a cambiar. Esto es fundamental desarrollar. Si no desarrollamos conciencia, los políticos no nos van a escuchar. Si no desarrollamos conciencia, los familiares de un paciente nunca van a llevar al paciente para que lo estudien y detecten que tiene en el tiempo adecuado. Después, otro gran paso es empezar a poder hacer
detección temprana de la demencia. Eso implica que los profesionales de la salud, en la atención primaria sobre todo, pero también en la secundaria, tienen que estar entrenados para poder detectar la demencia. Te doy un ejemplo, en toda Latinoamérica todavía hablamos del concepto de demencia senil, que es un concepto no concepto, o sea, no hay una patología que se llame demencia senil, simplemente significa que es una demencia que no tiene diagnóstico, ¿no? Y eso es tremendo, porque dependiendo del diagnóstico es lo que vos podés hacer o no, lo que podés esperar, lo que podés anticipar en el futuro. Después, ya a nivel de diagnóstico es empezar a desarrollar redes colaborativas donde la investigación no tiene que estar separada de la clínica. La investigación lleva aproximaciones de punta para el diagnóstico, para la caracterización, para la predicción, y en la medida que dialogan con los clínicos pueden ir adquiriendo ciertas herramientas para mejorar su diagnóstico, y a su vez los clínicos pueden brindar claves cruciales para los investigadores. Lamentablemente en Latinoamérica tendemos a separar a los clínicos de los investigadores, y creo que es algo que hay que cambiar necesariamente a futuro, ¿no? Y después, a último nivel, es a nivel de las familias, la sociedad y la comunidad, ¿no es cierto?, poder generar una cultura de la demencia, poder generar actividades para las personas, sacar a las personas de sus casas, encontrarse con familias que tienen demencia, generar actividades, generar roles para las personas con demencia, dependiendo del tipo de demencia que tienen, pueden desarrollar una gran cantidad de aportes a la sociedad y pueden tener una participación activa en sociedad, y eso depende más bien de poder hacer diseños de políticas públicas para facilitar esto. Muy bien, perfecto, Agustín. Nos queda claro que desde las políticas sociosanitarias hasta que aterricen al tema familiar, lo que buscamos todos es que haya un envejecimiento satisfactorio, un envejecimiento con calidad de vida. Muchísimas gracias por haber venido, por visitarnos ahora en la universidad. Un gusto, Marcio.